Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. Vamos a estar hablando de la situación nacional y de lo que ha ocurrido aquí en la región esta semana con estas grandes movilizaciones que ha habido el día 28 de organizaciones sociales que fueron acompañadas también por organizaciones sindicales. El día 29 aquí en la ciudad de Rosario también con una movilización de gremios estatales que han estado en la calle en esta situación tan compleja que se está viviendo en el país, que se está viviendo en la provincia y que se va agravando casi diríamos en estos días minuto a minuto. Para hablar del tema estamos con Eduardo Del Monte, coordinador de la CCC en la provincia de Santa Fe, y con Cecilia Ferreira de ATE de la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a estar charlando de lo que se vive, de esta coyuntura y también de esta lucha que no cesa en la calle, de lo que viene en adelante en el camino hacia las elecciones, que también es el nuevo plazo de espera que tenemos a ver cuáles son las cosas que suceden en el país y cómo las vivimos hasta el 27 de octubre. Vamos a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos. Decíamos que vamos a hablar de lo que se vivió esta semana en la ciudad de Rosario y que tiene que ver mucho con lo que ocurre en el país y la situación grave que se está viviendo social, de crisis económica y política. Recibimos a Eduardo y a Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, ¿qué evaluación? Venimos desde las elecciones hasta ahora, pasamos de un viernes preelectoral a un lunes siguiente de crisis y de ahí empezó como una debacle que día a día y casi minuto a minuto está generando muchísima preocupación, sobre todo por las condiciones concretas de vida de una cantidad de gente, de los desocupados, de los asalariados en la Argentina. ¿Qué evaluación van haciendo de aquel momento hasta ahora? Me parece que todo ha tenido un denominador común, que es que de año a esta fecha, es que el pueblo argentino ha mostrado con creces que no está dispuesto a pagar este ajuste y este gobierno está empeñado en hacer pasar este ajuste, y el deterioro político que ha tenido el gobierno a partir de la pelea por impedir la aprobación de la reforma previsional en el Congreso en diciembre del 2017, ese recorrido con paros, con movilización y todo, fueron de alguna manera desnudando la esencia del plan de gobierno, dónde iba, dónde descargaba dónde fue descargando la crisis, a quienes beneficiaba. Crecientes sectores de la población y particularmente los trabajadores fueron comprendiendo esto, y bueno, y eso es lo que se reflejó en el resultado de las elecciones de las PASO. Y creo que también tiene que ver con las vueltas que van dando y el empantanamiento de la economía, tiene que ver que no se dan cuenta de que si van más a fondo pueden generar consecuencias impredecibles y a la vez están empantanados en la resolución de la economía. Entonces están en un gran problema el gobierno. Cecilia, en relación a lo que sucede en la provincia también, ustedes como trabajadores estatales y muchos, algunos dependen de la nación y otros de la provincia, incluso los municipales, ¿cómo están viviendo la situación con lo que van planteando los distintos gobiernos? No se va a llegar a pagar los salarios, no va a funcionar la cláusula gatillo. Sí, la situación es crítica, no tanto como la de los movimientos sociales y las barriadas populares, pero la situación es muy crítica. Nuestro salario de un día al otro se devaluó un 25%. Ya en marzo se habían firmado paritarias por debajo de la línea de pobreza.
Entonces, esto agudiza aún más la situación. El 29 se hizo una paritaria provincial donde solo garantizan la cláusula gatillo del mes de agosto y el resto de los meses no sabemos. Sigue todavía la precarización laboral, hay muchísimos trabajadores, más de 4.000 precarizados en la provincia y en la Municipalidad de Rosario. Y es muy difícil enfrentar todo esto. Incluso ayer el ministro Farías decía que la Nación no le envía lo de la caja de jubilaciones desde el mes de marzo, que están en incumplimiento, que ahora con el quite del IVA de los productos de la canasta también eso es un retroceso para algunas provincias y se complica cada vez más el pago de salarios. Entonces empezamos a estar en una situación compleja. No llegamos a fin de mes, no llegamos al 15, no llegamos al 12, los compañeros todos están buscando la manera, o sacando un crédito, las tarjetas funcionan para la compra de alimentos constantemente y eso lo vivimos cotidianamente. Esta situación, bueno, todo lo que se venía diciendo y que distintas organizaciones y sectores políticos venían diciendo en relación a lo que significó el endeudamiento con el FMI y esa entrada de dinero que fue un desembolso de dinero para la Argentina, el más grande de la historia del FMI a una nación, de 44.000 millones que prácticamente entraron y salieron de la Argentina, y todo lo que se venía diciendo que iba a significar, finalmente lo estamos viviendo casi día a día en la práctica. El otro día en la movilización del día 28, Eduardo, escuchaba a una compañera originaria que contaba en el escenario lo que ha sucedido con las partidas para las asignaciones familiares, que no han llegado en su totalidad, por lo tanto hay gente que no ha cobrado las asignaciones. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen en relación al salario social, a la emergencia que vence en diciembre de este año, la ley de emergencia? Sí, de la asignación por hijo hay miles que no han cobrado y que no saben si van a cobrar. El gobierno ha utilizado un montón de excusas, ha transformado el programa de la asignación por hijo en otro que se llama cuna, y esa transformación ha generado innumerables problemas de gente que no ha podido cobrar y no sabe qué va a pasar. Eso es gravísimo. También tenemos la realidad de que la ley de emergencia social, por la propia definición del contenido de la ley, en diciembre del 2019 caduca. Por lo tanto, hay centenares de miles de personas que no tienen mucha incertidumbre en relación a qué va a pasar con la continuidad de ese beneficio, que implica que una parte de los desocupados pudieran trabajar. Nosotros hoy nos enteramos por boca de funcionarios de la municipalidad que es incierta la situación de los contratos municipales, no han sido transferidos los montos para que los compañeros puedan cobrar al día de la fecha. Entonces, hay una situación muy, muy compleja donde nadie tiene un mango, toda la plata que en su momento manejaba todo el mundo como presupuesto se le ha pulverizado, 500 pesos dura un suspiro, eso lo vivimos a todo nivel, los trabajadores y los desocupados peor. Entonces, una situación gravísima que empieza a ponerse a la orden del día muy fuertemente el tema alimentario. Bueno, ya hay algunos candidatos que están planteando este tema. Una de las consignas del día 28 fue justamente el planteo de fue la emergencia alimentaria, una emergencia, por supuesto, alimentaria. Primera cuestión, la comida y el trabajo. Esos fueron los reclamos que fuimos las organizaciones, con acompañamiento de una parte de la dirigencia sindical, bueno, y a plantear el camino de mantenernos en la calle, porque nosotros lo que vemos es que, amparado por el gobierno, los sectores que se han beneficiado siempre con el trabajo de los argentinos que se han llevado la plata para afuera, los grandes grupos concentrados, esos han, de alguna manera, se han salvaguardado de la crisis tomando medidas como por ejemplo lo de la devaluación. Y la gente está desamparada, no tiene, por lo tanto, si esa idea de no hacer olas hasta octubre, porque no se acosa, que yo creo que no, con un gobierno como el de Macri es errado, porque nosotros llegamos hasta acá
al mismo resultado de las PASO es producto de que la gente fue desnudando la esencia de la política de Macri y lo castigó en las urnas. Eso tuvieron que ver las luchas y la calle. Por lo tanto, para llegar a octubre, creo que nosotros como pueblo estamos obligados a seguir planteando nuestros intereses en la calle, tratando de salvaguardarnos en este momento donde hay toda una definición de parte del gobierno de descargar la crisis sobre el pueblo. Si el pueblo se queda mirando a ver qué pasa, lo van a costar. Entonces, me parece que lo que hicimos el otro día, el 28, ha sido un hecho acertadísimo, porque creo que ha conmovido a la Argentina, porque coincidió con determinada situación económica y política, pero que también el hecho de que los pobres, los oprimidos, estén diciendo no bancamos esto, creo que eso es un hecho político tremendo en sí mismo en las condiciones que está la Argentina ahora. ¿Cómo ven la perspectiva hasta octubre, hasta las elecciones? Porque esto que decíamos recién se va profundizando a cada momento y hay una parte importante de los sectores populares y de trabajadores que están saliendo a la calle por la crisis terrible que se está viviendo y a la vez tenemos un par de meses hasta las elecciones. ¿Cómo es la perspectiva? ¿Cómo se piensa que se puede llegar con el rumbo que cada vez toma el gobierno que empeora esto? El rumbo se agudiza día a día, no hace ni 20 días de las elecciones y cada vez estamos peor, pero la única salida que tenemos los trabajadores y el pueblo es mantenernos en la calle, porque de esa manera hemos conquistado muchas cosas, de esa manera hemos revertido situaciones peores a esta también, y me parece que vamos por ese camino. La movilización del 28 y la movilización del 29 tienen que ver con que los trabajadores no aguantamos más y no vamos a permitir que sigan ajustándonos el bolsillo y no poder llegar más a fin de mes. Y de cara a las elecciones, ¿cuáles son las cosas que se están discutiendo entre las organizaciones sociales y sectores políticos y sindicales que se han unido? Macri ha logrado que un gran arco político, social, sindical se haya unido para tener una alternativa electoral que lo saque del gobierno. Estamos en una situación, aunque no se quiera decir, de default, en cesación de pagos de la deuda. De los 44.000 millones que entraron, no se introdujo nada en el mercado para la producción interna, o sea, está depreciado el peso, se han liquidado las reservas para evitarlo y no se ha podido, el dólar subió, la inflación subió. ¿Y cuáles son las cosas que se discuten en relación a las decisiones políticas que habría que tomar para cambiar el rumbo del país en este momento? Mirá, yo primero creo que hay que lograr que las elecciones de octubre den un resultado indudable, de que se reafirme lo que sucedió en las PASO y se profundice más todavía la diferencia, de manera de que no haya segunda vuelta. Creo que es muy importante eso porque me parece que este momento que vive el país, ya octubre mismo es lejos. ¿Te imaginás esperar a ver qué pasa y seguir en este estado de incertidumbre? Bueno, una vez que se legitime el gobierno, yo creo que bueno, ahí habrá que discutir cómo sigue esto, porque este gobierno va a aprovechar hasta el último minuto que tenga para seguir imponiéndonos una cantidad de cosas a futuro que van a repercutir sobre el gobierno próximo y sobre el propio pueblo. Yo creo que van a ser un tiempo muy agitado, porque es como que algunos quisieran que esté todo tranquilo, pero realmente la realidad te impone que hay suspensiones en la industria. Decían que va a suspender, me explicaba un periodista hoy que salió de acá que iban a suspender en la General Motors hasta fin de año, después vacaciones, después otra vez suspensiones, sigue habiendo despidos, el empobrecimiento es tremendo y no hay solución a la vista, por lo tanto la gente va a pelear. Y creo que ese es el camino, de salir organizadamente, con consignas claras, pero ir desnudando más este gobierno para que el resultado de octubre sea incontrastable, pero también para ir obteniendo conquistas ahora, porque el hambre no espera. No se puede esperar
a ver si el gobierno hace 3 meses que no da leche, el gobierno nacional, que no reparte leche. Dicen que han tenido un problema en la compra, no sé qué problema es, pero realmente es tremendo. Realmente no el aumento del empobrecimiento de la población y los sectores más castigados es terrible en los últimos tiempos. Pensaba en los trabajadores ocupados, en quienes tienen hijos que estudian, en quienes pagan un alquiler. ¿Cómo es impensado? Todo el mundo, los compañeros se me vence el contrato de alquiler en noviembre, me voy a vivir de mi mamá, los estudiantes me vuelvo a mi pueblo, todo el mundo está pensando cómo reacomodar su vida en relación a la crisis y todo eso también lo que nos quita, digamos. Yo pensaba en Eduardo que decía lo de la leche, los comedores escolares y las copas de leche han crecido muchísimo este último tiempo, sí. Las partidas de Nación no aumentaron, las de la provincia tampoco hasta el mes pasado, entonces, y todos los días hay chicos nuevos en los comedores escolares. Hace un ratito las escuelas siguen sin gas, muchísimas escuelas sin gas, siguen días de frío. Sí, aparte realmente los presupuestos irrisorios, porque en un país donde una leche sale 75 pesos y una factura 15, por cápita son 8 pesos para una copa de leche. Es imposible sostener los comedores escolares con ese monto. De todas maneras, los trabajadores hacen magia, los chicos toman la leche y almuerzan en las escuelas, pero la situación nos está empujando que en algún momento eso no pueda pasar más. Bien. Claro, y te plantean, suponete, tenemos la tarjeta de ciudadanía a 300 pesos. Eso, comprar 4 cosas en el supermercado y ya se acabaron. Eso tiene que tener un aumento de por lo menos 3.000 pesos que represente algo en la economía familiar. Ahora, cuando vos te pones a discutir con los funcionarios, te hablan de que eso implicaría fortunas. Pero vos ves que estamos pagando de intereses de la deuda 3.500 millones de pesos por día. Entonces, evidentemente hay que hacer un replanteo, no lo va a hacer Macri, indudablemente, pero el próximo gobierno va a tener que hacer un replanteo en relación a cómo va a abordar el tema de la deuda, porque eso es impagable y además hay que investigar qué pasó. Porque ¿quién vio $1? De lo que están escuchando en este momento, ¿cuántos dólares vieron de los miles de millones que nos prestó el FMI? Nadie lo vio. Eso ha ido todo para fugarse para afuera, para garantizar el beneficio de unos pocos bancos, de financieras. Entonces, a mí me parece que el gobierno debería suspender, es decir, para investigar. Porque no se puede pagar eso si no se investiga, no seguimos para seguir pagando algo que es de a todas luces un negociado, y mientras tanto esa plata usarla para resolver todas las urgencias que están planteadas, todas las emergencias. Y bueno, a partir de ahí podemos pensar o creer que no vamos a continuar con un ajuste, sino que realmente se va a poder dar un alivio a la realidad que estamos viviendo ahora, pero sin medidas de ese tipo, yo no le veo, vamos a seguir parche tras parche y pateando la pelota para adelante. Me parece que está bien el hecho de decir, las declaraciones que ha habido en su momento ahora de Fernández, decir, bueno, el FMI incumple su propio estatuto, está sosteniendo este programa de hambre, bueno, eso me parece que perfila una idea, que es lo que escandaliza, ¿no?, a todo el mundo. Pero en realidad estás diciendo lo que todos pensamos. Bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a seguir conversando de lo que nos está tocando vivir en este momento de la historia de la Argentina. Ya volvemos. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Pensaba en todas las opiniones que aparecen en relación a lo que se está viviendo de economistas, sectores políticos, mucho también la prensa,
y bueno, según hacia qué sectores del poder están inclinados, aparecen explicaciones bastante desopilantes de la situación que estamos viviendo, pero la verdad es que estamos en una situación grave que continúa profundizándose y no se escuchan programas o propuestas políticas o que impliquen decisiones políticas concretas en relación a lo que se vive. ¿Cuáles podrían ser, aparte vos recién mencionabas, Eduardo, por ejemplo, la suspensión del pago de la deuda externa, pero cuáles serían algunas medidas o algunas decisiones políticas inmediatas que se podrían tomar para cambiar la situación interior del país y también para tener otras perspectivas en relación al exterior? Sobre el FMI, decíamos antes, entraron 44.000 millones y se fueron todos hacia afuera con la especulación financiera, se han vaciado las reservas tratando de parar la depreciación del peso, que tampoco se ha logrado, y estamos con una inflación que todos los días aumenta. Vamos a llegar a fin de año con casi un 70% de índice de inflación anual. ¿Cuáles podrían ser las medidas concretas que se tomen en el corto plazo al menos para empezar a cambiar esta situación? Bueno, algunos hablan de la posibilidad de una reforma monetaria, por ejemplo, para contener la inflación. Habría que ver cómo es eso. Hablan de cambiar la moneda y repartir el circulante de acuerdo a uno a uno a los trabajadores, al repartirlo según lo que la gente que emplee cada uno, en cada empresa, sacar la plata de la especulación y prohibir la circulación de moneda extranjera, hacer valer el peso como moneda. Me parece que son medidas que hay que tomar, pero yo creo que el punto de partida tiene que ser frenar la sangría que tenemos para afuera. A partir de eso, Argentina tiene una capacidad productiva todavía, aunque está a la mitad de la capacidad que tiene. Si eso se va reinvirtiendo, ese mismo dinero que se produce, en vez de salir, queda acá, seguramente va, además de ayudar a resolver las emergencias que están planteadas, va a haber posibilidades de reactivar el aparato productivo, que en este momento no requiere tanta inversión si hay que hacer funcionar lo que está parado, como primer paso. En los sectores que se han unido para el electoral, bueno, obviamente Macri tiene un rumbo y un programa que sigue a ciegas hacia adelante, pero digo, se discuten esta semana estuvo Fernández reunido con la mesa de enlace y algunos de los productores importantes que salían de esa reunión salían aliviados diciendo que Fernández no planteaba, por lo menos en esa reunión no había planteado una Junta Nacional de Granos o de Carnes, pero esas son medidas que pueden discutirse en este momento de la Argentina en relación a la situación que se vive de lo que tiene que ver con la producción nacional y la industria y la defensa de lo nacional. Seguro, yo creo que no hay que inventar nada nuevo, ya se hizo antes, ya tuvimos Claro. Junta Nacional de Granos, de Carne, YPF Nacional, toda energía atómica, todo lo que en su momento del peronismo para acá, del 45 para acá se hizo y que después se fue desarmando con los sucesivos golpes y gobiernos que ha habido liberales, son todas medidas que se han demostrado que son practicables, que no son, porque en su momento cuando se hicieron no era que el mundo estaban de moda esas cuestiones, ni venía un viento a favor de eso, no, hubo una decisión política de hacerlo y de ir construyendo un país distinto a partir de tomar esas medidas. Me parece que ahora también es un punto de inflexión donde hay que cambiar muchas cosas, si no, no se cambia nada. Cecilia, en relación a la crisis que se está viviendo en el sector, esto también se traduce en la atención que se le da, por ejemplo, al pueblo, en la salud, en la educación. ¿Cómo se vivió la jornada del 29? ¿Cuáles fueron las cosas que se expresaron en relación a la crisis? Sí, en los centros de salud se complejiza muchísimo la situación porque no hay insumos, no llegan vacunas, hay muchísimas vacunas del Plan Nacional que es obligatorio, que no se están entregando en los distintos efectores, lo mismo que se crece la población a atenderse en todos los espacios públicos y el Estado no tiene respuesta ante eso.
quedó muy atrasado ante la situación de crisis. La población aumenta, digamos, en los efectores públicos, pero no tenemos forma de resolverlo. Entonces, para el trabajador, que es la cara visible del Estado en estos lugares, se nos hace a veces imposible nuestro trabajo. Bien. Nosotros durante mucho tiempo vinimos planteando la provincia cuáles eran los modos, de dónde sacar el dinero, para no estar con sueldos por debajo de la línea de pobreza, como por ejemplo ponerle un impuesto a las exportadoras. Nuestra provincia sale muchísima plata por nuestro río Paraná. Y sin embargo, esa metodología nunca se aplicó y los sueldos siguieron siendo una miseria. Sí, con que pagaran los ingresos brutos, algo que hemos conversado muchas veces con varios invitados que han pasado para aquí. Bueno, quedan pocos minutos, pero quería preguntarles qué propondrían a la población, a la gente que está mirando en relación a cómo encarar la situación grave que se está viviendo en la casa, porque realmente en las casas de los trabajadores cuesta parar la olla, cuesta que los chicos sigan estudiando, cuesta la vida cotidiana muchísimo y cada vez está más complejo. Yo propondría que no lo miremos como un problema individual. Es un problema social, colectivo y eminentemente político. Por lo tanto, buscar encontrarnos con los que estamos pasando por lo mismo, asociarse, agruparse, plantear, exigir respuestas, recorrer ese camino que nos saque del aislacionismo, digamos, del individualismo, que es lo que quisiera el gobierno, sino que empecemos a hacer un planteo que alguna vez pueda terminar en un planteo como pueblo. Pero bueno, los sectores que están golpeados que empiecen a plantear, porque en este momento, si no haces eso, los grupos que han gobernado siempre se van a salvar ellos. Va a pasar todo lo que pasó, vamos a pasar de todo tipo de cosas y al final las cosas van a seguir como estaban y eso es lo que no tiene que pasar. Cecilia, un minutito para decir, bueno, ¿cómo lo ven en Ocupa? No, nosotros buscar la máxima unidad con todos los sectores, que el que esté en su casa esperando que pase algo diferente, si no hacemos algo no va a pasar, tenemos que estar todos dispuestos a esta vez salir y pelear por nuestros derechos y por cambiar esto, porque esta vez las propuestas del gobierno son hundirnos cada vez más y depende de nosotros salir de esta. Bien, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber estado y como le decimos siempre a ustedes, nos ayuda a pensar un poco la realidad que estamos viviendo y tratar de ver un poco el panorama concreto y también que hay otras salidas, que hay maneras de salir, que no es cierto que no hay otra manera de vivir o que es un destino tomar este rumbo que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri. Por lo tanto, que podamos pensar, como planteaban Eduardo y Cecilia, de una manera unitaria y de unirnos para poder salir de la situación. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima semana.